Marca Moto en Vigo. Concesionario BSA, Cyclone, KTM y Peugeot Motorcycle patrocina Es Motor en Galicia. Y arrancamos, nunca mejor dicho, para hablar de motor. ¿Con quién? Pues como todas las semanas, con Julio González de motorgallego.es. Julio, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ¿a quién tenemos hoy? Pues tenemos a un piloto que es el actual líder del Campeonato Gallego Xunta de Galicia de Rally Sprint, la modalidad nueva que lleva únicamente funcionando 3 años, pero que está siendo un éxito. Antonio López. Don Antonio, buenos días. Buenos días. Oye, no está nada mal el arranque de temporada, ¿no? Líder de la categoría. El año pasado acabaste quinto. Sí, el año pasado sí que solo hicimos alguna prueba suelta y este año lo tomamos en serio y la verdad que mejor imposible, sí. Sigue, Julio. ¿Y qué te parece este formato de la prueba de un solo día, verificaciones, reconocimiento y carrera en un solo día? Pues a mí la verdad me encanta porque al final la mayoría de la gente con el trabajo y tal no podemos estar perdiendo mucho tiempo y los rallies te obligan a ir a entrenar la semana anterior, a perder el viernes y tal. Y esto sí es verdad que el formato este compacto eres capaz de hacerlo todo en el mismo día o en el mismo fin de semana y se agradece mucho. Sí se hace un poco más corto a la hora de correr, como es normal, pero bueno, por mí, genial. ¿Y por qué te decantaste por este formato, o sea, por el Rally Sprint, y no te decidiste ir al gallego de rallies, al normal o a montaña, por ejemplo? Bueno, pues porque los rallies al final son muchas pruebas, son 9 rallies y el presupuesto que necesitas para los rallies es una cosa descomunal comparado con el Rally Sprint. El Rally Sprint al final es la mitad de kilómetros, ya te digo, la mitad de desplazamientos, la mitad de entrenamientos, la mitad de todo. Entonces no... Y al final son 6 pruebas y el presupuesto que se necesita es mucho más reducido. Desde luego, eso está claro, correr nunca es barato. ¿Y a qué piensas que se debe que tenga tanto éxito esta modalidad? Porque como decía al principio, lleva 3 años, o sea, están pañales, por decirlo de alguna manera, están pañales todavía. Sí, pero yo creo que es un poco por eso, el tema del tiempo, del presupuesto. Al final en este tipo de competiciones solo dejan puntuar a ciertos coches hasta cierto nivel, no dejan puntuar coches ni Rally 2, ni N5, ni eso. Entonces gente más humilde, digamos, como nosotros, puede optar a un campeonato absoluto. Entonces yo creo que eso que anima mucho más a la gente a participar en esta disciplina. Sí, ya, por supuesto, porque si tienes que pelearte contra un N5 o contra un Rally 2, eso es imposible, es inviable. Claro, les puedes a lo mejor meter mano en algún tramo, algún rally puntual, pero a lo largo de una temporada con coches como los nuestros es inviable, claro. ¿Y por qué crees que hay tanta gente? Bueno, o sea, desde luego el público en Galicia, como decía Marcos Burgo, pones un coche con barras y tienes a 10.000 personas pues viéndolo. Pero es que el Rally Sprint está arrastrando muchísima gente. Sí, porque sumado eso y que, joder, al final, al ser la mitad de kilómetros cronometrados, pues como que la gente se prepara más y el ritmo que llevas, ya el nombre lo dice, Rally Sprint, es casi como más un ritmo más rápido que el rally, porque el rally es un poco más resistencia y se está corriendo mucho y desde la cuneta la gente lo ve y lo agradece. Y ahora que lo acabas de comentar, cuéntanos cómo funciona una prueba del Rally Sprint, o sea, todos los pasos que tiene. Pues mira, el sábado por la mañana hay verificaciones técnicas y administrativas temprano, luego sobre normalmente 9:30, de 9:30 a 12 o así, tenemos el tiempo para reconocer los tramos y más o menos a la 1:30, 2 de la tarde empezamos y a las 6, pues 6:30 o así, pues está el rally listo y luego 9 entrega de premios y así, e incluso si te lo montas bien y llevas a alguien que te eche una mano para verificar, con 3 o 4 personas lo has hecho todo el mismo día. Desde luego, más compacto no puede ser. Normalmente, ¿cuántas pasadas son por tramo? ¿Cuántos tramos hay? Cuéntanos. Son 2 tramos y se hacen 2 pasadas a cada uno. O sea, serían 4 tramos cronometrados. O sea, que por eso la gente está... Unos 40 kilómetros cronometrados, más o menos. Por eso la gente se anima a ir a verlo, porque no es un rally que tienes 5, 6, 7 tramos que te tienes que mover por tramo. Aquí tienes 2, te pones en uno y ves las 2 pasadas. Eso es, sí, o encima con ese aliciente de que la gente pues va más rápido, porque al final son menos kilómetros cronometrados, y yo creo que eso es la clave del éxito del formato.
Y te quedan tres pruebas para terminar el campeonato. ¿Cómo las ves? O sea, Cadalobios, Somozas y tercera. ¿Cómo te ves en estas 3 pruebas? Bien, yo me veo bien. Ahora viene el Lobios ya lo corrí el año pasado, ya más o menos conozco un poco el terreno, y luego viene Somozas, que es la que sería de casa, entre comillas. Las tres primeras tenemos 3 victorias, así que yo creo que ahora más o menos, si tenemos suerte, no nos falla nada y sale todo bien, que podemos estar ahí para luchar hasta el final. ¿Y cuál es tu principal rival? O sea, ¿cómo lo lleváis? O sea, porque estáis los 3 primeros, estáis en un puño. Sí, la verdad es que estamos cerca. Mi principal rival quizá es Javier Martínez Carracedo, lo que pasa que tuvo una salida de pista en el primer Rally Sprint y no puntuó, entonces se descolgó un poco, pero bueno, ya lleva 2 segundos consecutivos y bueno, que no nos podemos despistar, que está ahí. Como hay que descartar un resultado, nosotros descartamos muchos puntos, descartamos una victoria, ellos descartan un 0, entonces en puntos netos no estamos lejos, entonces tenemos que seguir apretando de momento. Y Carracedo lento no es, desde luego. Para nada, ya todos sabemos, lleva muchos años en las carreras y ya tiene más que demostrado el nivel que tiene y el coche suyo cómo funciona y es un hueso duro de roer, la verdad. ¿Y con qué coche corres? Yo corro con un 205 Proto de Yakar, con motor de moto. O sea, no tiene por qué ser un coche de serie, o sea, puede ser, como dices tú, un prototipo. Sí, un prototipo, siempre y cuando esté homologado para tenga una categoría en la que esté homologado, como este caso, y este es un chasis tubular con carrocería de fibra y un motor central de moto. O sea, que eso es un misil tierra-tierra. Sí, a ver, no, al final el motor de moto en el peso del coche no es una potencia como pueden tener a lo mejor otros coches como el de Javier, pero sí es verdad que en paso por curva y dinámica y eso, la verdad es que el coche es un avión y lo que no gana por un lado, lo gana por otro. Entonces, el coche es súper divertido, súper rápido y muy agradecido de conducir, la verdad. Eso es lo importante, que aparte de correr, que disfrutes en cada prueba. Y ya un poco para finalizar, sí. Antonio, aunque el Rally Sprint lo comentábamos, oye, que es una prueba de un solo día, que es mucho más económico, que haces todo, o sea, no tienes que coger hotel, no tienes que gastos extras, por decirlo de alguna manera. Correr no es barato. Supongo que tienes patrocinadores y desde aquí siempre preguntamos por los patrocinadores, que es la gente que hace posible que al final pilotos como tú y como Carracedo y como otros muchos podáis competir. ¿Quiénes tienes de patrocinadores? Dinos unos cuantos. Sí, la verdad es que sin ellos es imposible, la verdad. En este caso, este año tenemos que dar las gracias a Yakar, que nos cedieron el coche para hacer el campeonato, que nos echan una mano grandísima con eso. Y luego tenemos otros como algún establecimiento como Taberna Rebordelos, una tienda de un socio mío que vende piezas y que me echa una mano a R5 Store, si buscas coche, Chai Motor, tenemos Ecofogo, lo de los pellets. Bueno, la verdad es que nos ayudan mucho y sin todos ellos sería imposible llevar a cabo el campeonato entero. Y desde aquí se lo agradecemos públicamente porque se lo merecen. Gracias a eso los pilotos pueden correr y nosotros podemos hablar de ello. Así que, Antonio López, un abrazo muy grande y enhorabuena. Hasta luego. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Julio, nosotros también tenemos un patrocinador, así que déjame que hable con él. Por supuesto. De él, Anca Motos en Vigo, concesionario oficial de BSA, de Cyclone, de KTM y de Peugeot. Tiene todos los últimos modelos de todas estas marcas. Además, taller para todos esos modelos y, por supuesto, motos usadas. Y una boutique que quita el sentido. Así que si quieres una moto, tanto nueva como usada, equipamiento para ir monísimo o algún recambio, Anca es la mejor opción, porque no solo te buscan los recambios, sino que te los ponen. Anca está, como siempre, en Camino Seara 62 en Vigo o en su web anca.es. Bueno, Julio, vamos a ver, que tenemos ahí una cosita que has estado probando. ¿Coches eléctricos, sí o no? Pues coincidió que cuando probamos hablamos la semana pasada... Oye, y no me digas como el gallego, depende. No, vamos a ver, coincidió que en la semana pasada estuvimos hablando del DS número 7, completamente eléctrico, con nuestro Stellantis. Sí. Pues coincidió que tuve varias llamadas y me dijeron, Julio, voy a cambiar de coche, ¿qué me recomiendas? ¿Me compro un coche eléctrico o no me lo compro? Entonces, pues mira... Depende, yo no depende. Depende. Claro.
yo no voy a decir ni que sí ni que no, pero sí vamos a analizarlo un poquito en profundidad, si te parece. Claro. Desde luego un coche eléctrico con un rango de menos de 300 kilómetros de autonomía es única y exclusivamente un coche para urbano, y que desde luego no lo puedes tener como coche principal porque no puedes hacer ningún recorrido largo. Ten en cuenta, 300 kilómetros reales, en el momento que empiezas a conducir o aceleras un poco, se te va a quedar en 200. O sea, tienes que estar prácticamente controlando siempre el tiempo, o sea, buscando un cargador para recargarlo. Ya. Si tiene una autonomía, o sea, un rango entre 400 y 500, pues ya tienes, pues oye, mucha más elasticidad. Aunque siempre descuéntale, pues eso, 60, 70 kilómetros, ya puedes, aparte de moverte por ciudad, ya puedes hacer recorridos medianamente decentes, por decirlo de alguna manera, yo qué sé, de Vigo a Santiago, de Santiago a Vigo, y ya por encima de los 500, pues ya no tienes este problema de desplazamiento, ya tienes un rango que te puedes mover a nivel de toda Galicia sin ningún tipo de problema. Pero hay una serie de cosas que hay que tener, que hay que valorar. O sea, ten en cuenta, en gasolineras tienes todas las habidas y por haber. Si te pica la reserva del coche, paras en una gasolinera, repostas y ya está. Pero cargadores en Galicia tampoco hay tantos. Entonces tienes un poco que planificar la ruta que vas a hacer. Por ejemplo, si te vas de vacaciones, planificar la ruta que vas a hacer y saber más o menos dónde tienes los puntos de recarga y qué tipo de punto de recarga es. Porque si es un hipercargador, no tienes ningún problema. Un hipercargador de 300 kilovatios, cargas el coche en 10 minutos, en 15 minutos, el tiempo que te lleva a tomar un café, siempre y cuando tu coche te lo soporte. Pero el 90% de los cargadores que hay en Galicia son supercargadores. Nos movemos en el rango de los 50 kilovatios. Entonces, si tu coche es de 60, 70 kilovatios, necesitas mínimo una hora y cuarto. Ya no estamos hablando de 10 minutos, por eso te lo digo. Lo ideal es un hipercargador si tu coche te lo soporta, porque es lo que decimos, te tomas un café y tienes el coche cargado. Después, tienes que descargarte las apps de todas las empresas de electricidad, porque un cargador es de Endesa, el otro es de Naturgy, el otro es de cualquier otra compañía, ¿no? Entonces tienes que tener las apps, o sea, tienes, como te digo yo, tener el coche eléctrico tienes que tener mucha más planificación. Ajá. También es cierto que en el momento que te acostumbras a un coche eléctrico, tienes que adaptarte a tu conducción y lo que hemos comentado, tienes esto claro, desde luego el precio es muchísimo más económico, estamos hablando de céntimos por kilómetro, o sea, muy poquitos céntimos por kilómetro comparado con el coche de gasolina. Pero el problema que tenemos, los cargadores, tienes que planificarlo. En Vigo, ya lo tenemos comentado, solo hay 2 cargadores públicos que están en la plaza elíptica. El resto están todos en cargadores, en parkings, en restaurantes, en supermercados, que es donde los puedes cargar. Y ahí pagas el kilovatio. Por ejemplo, un hipercargador, de los que comentábamos, de 300, estamos hablando de que el kilovatio te puede costar entre 90 y 1,20 euros por kilovatio. Así como la gasolina. Casi como la gasolina. ¿Qué pasa? Es un hipercargador y normalmente si tienes un coche eléctrico es que tienes casa o tienes una plaza de garaje, claro, tienes tu propio cargador y no tienes ningún tipo de problema. Pero ten en cuenta eso, lo que es el rango de autonomía, porque si decimos que un coche medio, vamos a ponerle de 500 kilómetros, ten en cuenta que son 500 kilómetros de ida, por decirlo de alguna manera, y otros 500 de vuelta. Tendrías 250 de ida y 250 de vuelta. No sé si me he explicado. Sí, sí. Sin cargar. Tienes 500 de autonomía, 250 y tienes que quedarte con autonomía para venir. O sea, desde luego, yo te digo, es una opción muy interesante. Por ejemplo, Renault, la gama de eléctricos de Renault, la gama eléctrica de Peugeot, de Citroën, o sea, del grupo Stellantis, son perfectos los pequeños para moverte como segundo coche, para moverte por Vigo. Nos movemos en el rango de 400 kilómetros y entonces puedes ya moverte por Vigo y hacer un viajecito medianamente largo. Y después, cuando nos vamos a rangos superiores, aquí ya, pues oye, las marcas chinas hay tropocientas mil que están llegando cada día nuevas, pero yo me decantaría única, exclusiva, bueno, por supuesto Tesla, está claro, ¿no? Pero no es China. Yo me decantaría en, si estás interesado, porque aparte los chinos son mucho más baratos, vienen súper equipados, hay una serie de marcas que no tienes ningún tipo de problema. La principal, BYD, por supuesto. Y después tienes Polestar, que es la marca de lujo del grupo Geely, y cosas de este estilo. Coches que estén más que verificados y que estén funcionando. Hay una marca, por ejemplo, que yo no recomendaría, pero desde luego no voy a decir cuál es, que no la compraría. Pero si no queremos un coche eléctrico chino, yo me decantaría por Polestar, Li & Co, BYD, como dije al principio, que para mí es la mejor, y por supuesto Jaeco u Omoda. Esas para mí serían las mejores, aparte de, bueno, por supuesto Tesla a nivel eléctrico. Y si nos queremos ir ya pues a un rango muy superior, pues tenemos lo que son los eléctricos de Stellantis, el número 8 con 800 kilómetros de autonomía y el número 7
con 700 kilómetros de autonomía. Pero claro, ahí ya nos disparamos un poquito de precio. Estamos hablando de que el eléctrico pequeñito, tipo Renault 5, tipo 208, te puede rondar los 20.000 y la gama media de los chinos te puede rondar los 35, 45. ¿Opción interesante? Sí, pero ten claro que vas a tener una serie de restricciones. Yo en este momento, por ejemplo, no lo compraría. Esperaría un poquito. Bueno. Pero bueno, es mi opinión personal. Ya verás tú cómo tardan mucho las autoridades fiscales en poner algún impuesto a los eléctricos cuando ya supongan, claro, porque, a ver, si estás recaudando una pasta importante, hablo de Europa, una pasta importante por cada litro de gasolina, vas a tener que acabar cobrando por el kilovatio. Es que ya lo están haciendo, Ignacio. En la Unión Europea, hace cuestión de 6 meses, una cosa así, estaba todo a favor del coche eléctrico, subvenciones y demás. La Unión Europea ha sacado todas las subvenciones a los coches eléctricos. Mira qué bien. ¿Por qué? Por lo que dices tú. Si se venden coches eléctricos, estamos hablando que el mercado del coche eléctrico es sobre un 5, un 7% aproximadamente, pero si se siguen vendiendo coches eléctricos o híbridos enchufables, la recaudación por el combustible es muy inferior. Claro. Por eso están sacando las subvenciones. Y dicen que quieren hacer una tasa, eso es... Se está estudiando, no se está estudiando. Se está estudiando, Sí. exactamente. Sí, pero no te Por preocupes, kilómetro. que cuando se trata de meter la mano en el bolsillo, lo estudian rápidamente. Sí, desde luego. O sea, ¿cuándo productos lácteos? Lo piensan hoy, mañana ya está aprobado, o sea, directamente. Sí. Mira, habrán hecho el cálculo siguiente. ¿Cuánto me llevo yo por cada litro de gasolina en impuestos? Pues le van a poner algo parecido, muy similar, al kilovatio y Santas Pascuas. Claro. Y ahí estamos ya, que el coche eléctrico y el de combustión pues van a ser prácticamente iguales en lo que es el coste. No tiene el mismo mantenimiento, porque el eléctrico no tiene mantenimiento, pero lo que es el coste por kilómetro va a ser prácticamente el mismo. Claro. O sea, desde luego lo que dices tú, donde haya dinero, estos tipos son rápidos y listos. Rapidísimos. Vamos con menciones a clientes. Si quieres un coche en perfecto estado y evitar perder el tiempo buscándolo, The Personal Car Shopper te lo soluciona. Y en Vigo están en la calle Doctor Cadaval 32. Y Desguaces Catoira soluciona la baja de tu vehículo y te evitan todos los trámites. Aparte, piezas totalmente garantizadas y revisadas de todos los modelos y también para coches clásicos. Y están en Avenida Andurique 14 en Pollo, en su web automocionescatoira.com. Estos son los dos que tenemos primero. Y digo yo una cosa, ¿cómo está el precio de la gasolina, ya que estamos hablando de precios? Pues está disparado, pero cuando te digo disparado, disparado. En Vigo, en las abanderadas estamos hablando de 1,80 aproximadamente, 1,78, 1,79 euros por litro. Y en las que no son abanderadas, o sea, las low cost, 1,63,5. Metí yo hoy a la mañana en la moto, 1,63 € por litro. Y el Brent hoy está a 89,4. Oh. O sea, es decir, cuando sube el Brent, inmediatamente, en el mismo día o al día siguiente, te están subiendo la gasolina. Ya. Sin embargo, cuando el Brent está bajo, tarda, lo que decimos siempre, esos 2 meses en bajarte el precio de la gasolina. En este momento, el Estado está recaudando lo indecible con el impuesto de hidrocarburos y el IVA de la gasolina. Sí, claro. Porque estamos pagando un precio completamente desorbitado. Suben los precios, suben los precios como un misil y bajan como una pluma. Como una pluma muy ligera. Directamente. O sea, es que es una auténtica pasada. O sea, no lo entiendes. Y aparte hay otra cosa. No sé si te has fijado, si pasa en Santiago, que este gobierno por recaudar, como contábamos antes, sabes que ahora cobra por el aire, ¿no? O sea, las gasolineras... En algunas sí, en otras no. Hay muy poquitas. Yo a las que voy no cobran, ¿eh? Aquí en Santiago. No, y yo en Vigo solo hay una marca que no cobra y es a la que voy yo a revisar a meterle el aire a las ruedas. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, 1 euro por el aire de las ruedas. Sí. Si tú pides factura por eso, o sea, pides la factura, 17 céntimos se los está llevando el Estado en impuestos. O sea, un 17%. ¡Qué barbaridad! Exactamente. No, bueno, si te cobran un 21%. Un 21%, o sea, claro, porque 17 céntimos es el 21% de 1 euro. Exactamente. Está clarísimo. Nos cobran por el aire. O sea, increíble. Ay, Dios mío, Pero, qué barbaridad. Oye, que se nos acaba el tiempo. Vamos con menciones. En Stellantis, concesionario Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Leaf Motor, ya tienes disponibles los últimos modelos de Alfa Romeo, como el Stelvio, el Tonale o el Junior. Y aparte de los DS3, el DS número 4 y el DS número 8 totalmente eléctrico con más de 800 kilómetros de autonomía y el nuevo DS N7 híbrido o eléctrico. Y Stellantis en la Avenida de Madrid 193 en Vigo.
Oye, vamos a ver, que tengo entendido que en Galicia tenemos, me parece que solo por detrás de dos autonomías, los coches más viejos de toda España. Sí, únicamente estamos por detrás de Ceuta y Melilla, o sea, de las ciudades autónomas, y de Castilla y León. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en Orense, la media de edad de los coches es de 18,2 años. ¡Qué barbaridad! Después, Pontevedra, 16,9, y Lugo igual, y donde son los coches más jóvenes, entre comillas, es en Coruña, con 15,9 años de media. ¡Qué barbaridad! O sea, estamos hablando... Yo te puedo decir, el mío tiene 32. Bueno, ya, pero lo tuyo es un clásico. Claro, o sea, exactamente, y no lo cambio. Un coche con esta edad, si está bien mantenido y está perfecto, o sea, tiene la ITV al día, tiene un mantenimiento correcto, no tiene ningún problema, puede funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? También, al precio que tienen hoy los coches, es prácticamente, mucha gente no puede cambiarlo, porque estamos hablando que un utilitario pequeño te ronda los 22.000 euros. Uh-huh. A eso le sumas, pues yo qué sé, el alquiler, la hipoteca, la comida, el colegio de los niños y tal, y te sale por una pasta, o sea, mantener ese coche. Entonces la gente no se anima. Y este gobierno que dice que hay que mejorar el parque, que tiene que ser más... Los coches más sostenibles, no ayuda de ninguna manera. O sea, no hay ningún tipo de ayuda. O sea, oye, vamos con menciones, que se nos acaba el tiempo. Venga. En Renault, concesionario oficial de Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Orense, ya puedes probar el Renault 5 eléctrico con más de 400 kilómetros de autonomía con una sola carga. Y con las ayudas de la SUNT y de la propia marca tienes un Renault 5 eléctrico desde 17.000 euros. Y también puedes ver el nuevo Clio y los nuevos Alpine A290 y A390, que realmente son preciosos. Y estos son los que te decía, los rangos en los que nos movemos con nuestros clientes, con Stellantis y con Rodosa en coches eléctricos. Para ciudad y para viajes cortos es lo mejor que hay. Oye, supongo que estando de vacaciones no tenemos ni eventos ni cafradas. Eventos no tenemos ninguno, pero cafradas sí tenemos una que me enteré hoy por la mañana. Ay, cuenta. Si quieres la contamos. Sí, claro. Se cae al mar con su coche en la Puebla de Caramillal, directamente, se fue al mar, salió por sus propios medios, sin ningún tipo de problema, y cuando le hacen el test, da positivo por drogas. Bueno, ya sabemos por qué se cayó al mar. Sí, sin ninguna duda. Oye, por cierto, antes de terminar, esta tarde-noche va a haber un eclipse. ¿Hay que tomar alguna precaución si vas conduciendo? Yo, desde luego, esta tarde-noche, o sea, a partir de las 7:30, procuraría no conducir. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Se va a hacer de noche, no pasa nada, pones las luces y no hay ningún problema. Pero sí vas a tener la curiosidad de ver hacia el sol. Claro. O sea, vas a parar y si no llevas las gafas no te valen para conducir porque son opacas completamente. No ves un carajo. Exactamente. Vas a tener la tentación de ver hacia el sol y ahí puedes tener problemas de vista. Eso como médico lo sabes tú mucho mejor que yo. Por eso es recomendable esas 2 horitas, no pasa nada, por 1 hora y media, que no conduzcas. Y si conduces, con toda la precaución del mundo, por supuesto, no ver hacia el sol. Pues, eso es indispensable. Pues háganle, señores, caso a Julio González de motorgallego.es, que sabe de lo que habla. Lleva muchos años estudiando y aprendiendo y luego nos lo cuenta. Julio González, un abrazo muy grande. Hasta luego. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes no se muevan, que esto no ha terminado. Una paradita para publicidad y acto seguido vienen Maite Garrido y Alba dos Santos a contarles lo último que ha acontecido, distinto de lo del eclipse, porque ya estamos de eclipse hasta el gorro. Hasta luego. Anca Moto en Vigo, concesionario BSA, Cyclone, KTM y Peugeot Motorcycle, ha patrocinado Es Motor en Galicia.